Josué Gutiérrez, presidente vocero de la bancada de Gana Perú. A las 10 se inicia, como sabemos, la sesión del Congreso para ver por tercera vez la investidura del gabinete ministerial que preside la señora y congresista también, Ana Jara. Buenos días, señores, gracias por estar con nosotros. Buenos días, doctor. Bienvenidos. Han habido pues muchas especulaciones en todas estas horas y días acerca de si en efecto primero eran necesarias o no negociaciones, toda vez que no han habido otro tipo de conversaciones, o que las conversaciones que tuvo o propició la ministra Jara pues no fueron tan explícitas, no se logró mayores cosas. ¿Se han calmado las aguas? Hay una comprensión en dos sentidos, como lo demuestran las encuestas y en general la opinión que ustedes sin duda recogen. Es decir, que para la población esto es un desmadre y que no ayuda mucho, en primer lugar. Y en segundo lugar, que la verdad, que qué es lo que está en juego entre los políticos también es difícil de discernir. Es posible, según las encuestas, que todo ese descrédito signifique también impopularidad para el gobierno, impopularidad para el Congreso, impopularidad para el Poder Judicial. O sea que en lugar de construir gracias al debate democracia, encontramos que estamos afectándola de manera directa e indirecta. En otras palabras, don Héctor Becerril, ¿siente usted que, por ejemplo, Fuerza Popular y, en fin, todas las bancadas de oposición han entendido el problema y están dispuestas a, en fin, encontrar una fórmula de salida que no sea solamente el de pedirle a la señora Ana Jara que haga pues milagros de la noche a la mañana, ¿no es cierto? Y encontrar una fórmula, o no es posible eso, o siente usted que el gobierno sigue en una firme y ciega posición contraria. Nosotros siempre hemos sido claros de que lo que estamos estableciendo en un inicio ha sido un derecho que la Constitución nos franquea, que es el control político. Ante esto, nosotros lamentamos mucho de que hasta ahora no se le haya permitido empoderarse a la señora Ana Jara en el primariato, no se le permitió proponer ningún cambio, como que hasta ahora tampoco se le ha permitido, por lo menos, remozar, sacando a uno o dos ministros de su gabinete. También lamentamos mucho... ¿No se le ha permitido? ¿Qué quiere decir con eso? ¿Quién no se lo ha permitido? No se le ha permitido, en todo caso, el presidente de la República o la pareja presidencial, porque nosotros hemos estado conversando, nuestros voceros, y en algún momento, y esto no es infidencia, ella planteó la posibilidad de por lo menos sacar a Mayorga. Si eso no se ha dado, entonces significa que alguien no le está permitiendo. Y es muy incoherente, de mi punto de vista, que supuestamente este gobierno ha dicho que su mejor cuadro es, y es así a ciencia vista, que su mejor cuadro es la señora Ana Jara. Y sin embargo, lo sacrifica en este tema simplemente por un capricho, por no permitir que haga un cambio importantísimo. ¿O acaso vamos a decir a los hechos que el señor Mayorga, por decirlo menos, no tiene graves conflictos de interés? Y no es solamente hablar el tema de los Conejo Leaks, donde se ha visto pues que ha impuesto que una empresa petrolera que va a explorar y explotar posteriormente sea la quien tenga la posibilidad de exponer los estudios de impacto ambiental para que estos sean reducidos. También tenemos ahora una nueva denuncia, donde en el arbitraje en la Cámara de Comercio Internacional hay una resolución donde el país ha dejado de recibir 25 millones de dólares de esta empresa Interoil. ¿Simplemente por qué? Porque no se hizo la denuncia a tiempo, se hizo extemporánea. Me van a decir que el señor Mayorga, habiendo trabajado como consultor para empresas importantes, no sabía el plazo perentorio donde había que presentar esta denuncia. Es decir, hay un lobismo claro. Sí, pero eso no es materia de una censura posterior, porque lo que ha dicho ayer en la noche la señora Ana Jara también es coherente. Ella se ha presentado con un gabinete y es para ese gabinete que ella está pidiendo confianza.
porque ella ha hecho una exposición además de un plan de trabajo, de un plan de gobierno general de este Ejecutivo, no de un área específica nada más. ¿Por qué no otorgar el voto de confianza y luego, si consideran que el ministro Mayorga no debe continuar, censurarlo? A esa posibilidad. Una interpelación. O una interpelación investigación, previa, por supuesto, ¿no? A esa posibilidad. Pero ¿qué es el voto de confianza? El voto de confianza en realidad es que la ministra va con sus ministros y empeña su palabra de que los proyectos que se van a desarrollar de acá a un tiempo son estos. Esos planes, esa palabra empeñada, se contrasta con una realidad. ¿Y con qué contrastamos? Con los 3 años de gobierno anterior y con estos ministros que actualmente están. Y si vemos que hay 2 o 3 ministros que hacen inviable que la palabra empeñada se cumpla, obviamente lo que hemos hecho es decir en voto de abstención, un momentito, reflexionen y vean que no es saludable para el país. No le van a dar la confianza. No, nosotros, no, la confianza en estas condiciones es imposible. Muy bien. Pero sí quiero decir, Pero no se van a abstener tampoco, es voto negativo. de mi parte, como yo estoy ya convencido de que hoy día esto tiene que definirse. De mi parte, el voto tiene que ser en rojo. Nos estamos reuniendo en instantes Claro. acá para decidir con toda la bancada cuál va a ser la O sea, posición ya total. tienen la decisión prácticamente. Sí, yo creo que... No, además es coherente con su... Y ahora le- Escuchándolo, Sí. es obvio que es así, ¿cierto? Bueno, creo que entonces aquello de encomendarse a Viene Dios. hasta con corbata roja. Sí, no, ya. Claro. Parece que aquello de encomendarse a Dios de la ministra tenía sentido, así que lo único que nos queda preguntarle al congresista José Gutiérrez, ¿y ahora qué van a hacer? A ver, Buenos días. buenos días. A los tres ya la había Usted- saludado. Ve, también junta las manos como en oración. Es dueño de un entusiasmo que no entiendo. la Miren. verdad. Hay un tema claro. O sea, lo que hoy día va a suceder es lo que debió haber sucedido el primer día y que era predictible. O sea, que el primer día debió haberse dado el voto de investidura, porque hay una posición de calificación respecto al gobierno que nunca ha sido generoso por parte del fujimorismo como tampoco por parte de concertación parlamentaria. De tal manera, si Es lo ellos coherente. votaban en Ustedes rojo... también cuando eran oposición sí, siempre votaban en y rojo. justamente esa Listo, coherencia bien. está muy bien. Por eso era predictivo. Claro. Y hay unas bancadas que habían dicho que van a votar en ámbar y otras que íbamos a votar a favor en verde. Si se diera ese escenario, que ya estaba anticipado, estaba el voto de confianza ya determinado. Y eso es lo que va a pasar el día de hoy. Le digo sin ser pitonizo al respecto. O sea, Ya, hoy día sí, hay voto de algunos confianza. arreglos. Ya han comenzado, han terminado las negociaciones y ya tienen asegurada la... No hay negociaciones. Mira, ¿Cómo no va a haber negociaciones? negociaciones en términos, Políticos, digamos, digo, en términos políticos, ok, pues, ¿no? ok, ¿Qué piensa usted? muy Que bien. no es negociado, es A ver, negociación. sí. Mire, don Raúl, se ha desnaturalizado lastimosamente este tema porque el constituyente ha sido sabio al determinar 2 hechos fundamentales. Primero, la exposición sobre políticas de gobierno y el tema de las medidas que se va a llevar adelante por parte de un gabinete encabezado por Ana Jara. Ese tema de discusión respecto a las políticas públicas, políticas de Estado, debieron ser puestas en manifiesto. Y no la calificación personalísima, porque sin duda hay cuestionamientos personalísimos a determinados ministros que tendrán que verse en el área de una investigación o en el área de una interpelación o de una censura. Pero está bien, Finalmente, pero la está cometiendo el mismo Constitución... error- está cometiendo el mismo error que cometió Ana Jara, que cometió el presidente, de agarrar y querer imponerle al Congreso una votación por el sí o por el no, cuando el congresista, y usted lo es también, tiene la posibilidad de votar por el ámbar. Está bien. No puede lo han usted hecho. amenazarlos y decirles tienen que votar a favor. Si no están a favor, están en contra mío, ¿no? Yo creo que hemos respetado a tal punto que nosotros estamos en la mesa No podían directiva. hacer otra cosa. No, en No la mesa podían hacer otra cosa. No. Podríamos haber hecho otra cosa. No nos olvidemos del informe de la Comisión de Constitución que se pone en 2 escenarios. Y eso es lo que poco se habla. La Comisión de Constitución dice, en la primera conclusión, dice, se volverá a votar tantas y cuantas veces hasta encontrar el acuerdo, como en este caso se está haciendo. Eso es una Pero en el interpretación. segundo, por eso, justamente, es el informe que interpreta lo que dice el reglamento y lo que dice la Constitución. Pero finalmente lo que ha adoptado esta mesa directiva, como lo ha hecho la anterior, es seguir convocando hasta el momento que pueda haber un acuerdo firme que determine una votación a favor o una votación en contra. De tal manera que eso sí es parte, digamos, de una interpretación y una conducta natural que ha llevado adelante en su momento el señor Otárola y ahora la señora Ana María. Creemos que el día de hoy vamos a llegar a una determinación, porque tampoco es correcto que mantengamos en el limbo el comportamiento o el desarrollo constitucional natural que pueda tener el Poder Ejecutivo. No obstante, a no exigir pues que abdiquen de su función de fiscalización a la oposición, como tampoco al tema del control político, que es natural, debe existir, y que además es parte de una correlación de fuerzas al interior, digamos, de la convivencia natural en democracia. Creo que ahí no somos ni gravosos, ni hemos querido incurrir en un acto
acto de falta contra los que pueden tener una posición totalmente diferente a nosotros. Pero el problema no es tanto si van a conseguir el voto de confianza o no, que probablemente ya hayan hecho las negociaciones necesarias para que la gente se defina a favor o en contra, ¿no es cierto? Porque en este limbo no vamos a estar para siempre. Sino, miren lo que les ha costado conseguir algo que se creyó que era un trámite. El voto de confianza los tiene hace más de una semana con un gabinete que no logra trabajar tranquilo. Claro. Les quedan 2 años de gobierno. Un Congreso absolutamente fragmentado por mano propia. Ustedes lo cortaron en pedacitos. ¿Cómo va a gobernar el país los 2 años que le quedan? ¿Cómo van a salir las leyes de un Congreso si ni siquiera se pueden poner de acuerdo en que Ana Jara lleve adelante un gabinete para gobernar? Pero, señor Benítez, creo que cada uno tiene que aceptar sus responsabilidades. Este gobierno, cuando inició esta bancada, tenía 47 miembros y con Perú Posible era una amplia mayoría. ¿Quién ha dilapidado esa mayoría? Ustedes mismos. ¿Por qué? Y esta última ha sido tremendamente complicado. ¿Por qué? Porque han roto su bancada para forzar contra 22 congresistas de tu misma bancada que no querían que la presidenta esté Ana María Solórzano. Una vez más se impuso, aunque no nos guste escucharlo, la voluntad de la señora Nari, que para el colmo de males, ayer sale nuevamente en un tuit diciendo que bueno, que se va a suspender el aporte de los trabajadores independientes. No le correspondería en todo caso, si hablamos del tema de Congreso, a la señora María Solórzano, o si quieren empoderar a la señora Ana Jara, ¿no ella debería salir a decir esto? ¿Por qué ese afán desmedido de decir yo tengo el control, yo tengo el mando? Yo no sé si al final el Partido Nacionalista, esta bancada, evalúa lo que le ha costado finalmente el querer no escuchar, si ha sido muy provechoso para ustedes. Pero vamos, congresista Becerril, el tuit de Nadine Heredia no es para su bancada. El tuit es para ustedes, el tuit es para el Perú, el tuit es para que todos sepan que efectivamente el tema se va a revisar. Porque si lo dice el presidente nadie le cree. Lo tiene que poner ella en el Twitter y no es para su bancada. Yo he esperado, estando esto en el ámbito del Congreso, que sea la señora Ana María Solórzano. Pero usted no le creerían. El mínimo espacio. Escuchándolo usted, de todas maneras, antes y después, usted se mantiene en una línea absolutamente de decir esto no pasa y este gobierno no lo acepto por ninguna Ante manera. un gobierno solo, Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Cuál es su solución? ¿Cuál es su fórmula? Que no sea, por supuesto, traerse abajo al gobierno, porque entonces ya sería entrar a cuarteles. No, Bueno. Nunca ha sido nuestra posición esa. Yo No, creo pero estamos escuchándolo y lo único que yo veo es que hagan lo que hagan. Oiga, el esfuerzo de hacer una mínima concesión, pero que a la población sí le interesaba en esta cosa de las había dos AFP. cosas importantes. Oiga, eso no es criticable. Lo otro es la formalidad de si lo dijo ella o lo dijo. Hágame el favor. Había 2 cosas importantes. En primer lugar, el tema Mayorga, que lo dijimos. El país venía creciendo. El señor Mayorga ya sabemos que tenía que haber sido una de estas. Ahora sí les digo con franqueza, y eso sobre todo le pregunto a don José Gutiérrez, que en realidad las formas de allanar las cosas son realmente bastante indirectas, ¿no es cierto? Hay un comunicado, reporte de principales resultados del Ministerio de Energía y Minas. Ministerio de Energía y Minas. Toda la página. Una cosa rarísima, que el Ministerio no Nos se está yendo pronuncia, muy bien, dice. no suscribe, no firma, no escribe. Y entonces acá dice cosas interesantísimas, en verdad cosas muy importantes que se han hecho. Pero lo que están diciendo es, El ministro se queda. yo soy Mayorga, ¿qué se creen ustedes? Claro. Pero que ponga pues siquiera Mayorga. Entonces, A ver, pero aunque sean las iniciales. es que- Esta es una mirada olímpica, es Zeus. Por favor. Doctor Raúl, hay un tema. ¿Ve? Cuando se hace la evaluación sobre políticas generales de gobierno, uno evalúa los resultados, como decíamos, de los 3 años de gobierno y lo que nos queda de acá hacia adelante. Entonces, eso es rico en materia de discusión, probablemente hay críticas muy ácidas, muy ásperas, y que hay que escucharlas para corregirlas, para poder de alguna forma apostar por el Perú en las mejores condiciones. Ese es el tema de fondo en el voto de investidura. No es la calificación personalísima. Entonces, ese es otro escenario que nosotros en todo momento le hemos dicho. Y respecto a la conducta partidaria que hemos tenido como Partido Nacionalista,
ha habido de alguna forma la participación de la presidenta del partido en hecho, que además lo habíamos dicho en Junta de Portavoces, que habíamos compartido con todos, que era revisar el tema de las AFPs y sobre todo con relación a la afiliación de los independientes a este régimen previsional. De tal manera que una coincidencia que nuestra presidenta además lo ha hecho saber al país, y en el sentido de ir empujando a consensuar puntos que puedan tener pues discrepancias interiores y que, muy a pesar que pueda ser competencia única exclusiva del Congreso de la República, existe la necesidad que el Poder Ejecutivo también se allane en ese camino para poder encontrar un acuerdo y de alguna forma llegar a esos consensos que son exigencias naturales, ¿no? De cónclave auspicioso, una especie de, ¿cómo se llama esto? De ceremonia griega, ¿no? De adivinación. A ver, ¿qué dice la esfinge? Lo que pasa es que ahí hemos llegado a una situación tan ridícula y precaria que ya, por ejemplo, en el programa de ayer en las 5 o las 7 ya nos íbamos a poner a apostar un chifa a ver si Ana Jara llegaba o no los votos. No, pero sí. Bueno, acá apostaríamos más bien. Mira, Josué Gutiérrez ya nos dijo que ya tiene el voto digamos. comprometido de Solidaridad Nacional. De acuerdo, pero... Listo, pero cerrado. Acá hay dos cosas que se han Bueno, deteriorado. posible está Porque jugado. por un lado, y ahí va mi pregunta para el congresista Becerril, Ana Jara no ha conseguido el voto de confianza, ¿no es cierto? La han hecho parir casi a la pobre la han hecho dos veces sufrir, ahí la han hecho sufrir. en el hemiciclo. Pero eso tampoco le ha dado méritos a la oposición. Nadie mira con buenos ojos que hayan entrado en este jaloneo. Es decir, en este gobierno, curiosamente, a diferencia de lo que pasaba en el gobierno de Alan García, estar en la oposición no lo pone a uno en mejor lugar que Así estar es. apoyando al gobierno. La Así gente es. está harta de todos ustedes. Bueno, es innegable que en el país la clase política no atraviesa por un buen momento. No solamente por esos hechos, Pero- por hechos, por ejemplo, pero ¿por qué? de corrupción, por ejemplo, que hay en muchos congresistas, y eso lamentablemente está ahí en las encuestas. Es nuestra responsabilidad del Congreso, eso no lo vamos a negar. Pero en este caso, por ejemplo, ¿qué posición deberíamos tener si hay un diálogo de hace 15 días atrás con la señora Ana Jara? Luego de ese diálogo, en la presentación en el Congreso, no se ve que haya tomado ningún punto. Estamos exactamente igual con el gabinete del diálogo de Juan Jiménez Maigor. ¿Pero acaso el diálogo era una lista lavandería? No. Pero ¿Se sentaba ella para decir, a ver, qué cosa quieren? ¿Que No, voy no, a no. satisfacerlo? No, nosotros planteamos para el Supongo desarrollo que del país explicaba su 6 u política, 8, su proyecto. así es, 8 puntos que planteamos. Ninguno de esos puntos finalmente no fueron explicados. escuchados. Así es. Bueno, muy bien. Concretamente, entonces, No, ustedes votarán en contra. Como digo, de mi parte, ¿Triunfará la posición? y yo creo que se va a votar, debe votarse en rojo. Hoy ya no estamos reuniendo. ¿Triunfará la posición de votar en rojo? No, yo creo ¿Se que... impondrá y vendrá bajo el gabinete? No, ya yo está creo aprobado, que acá ya tienen A los ver. votos necesarios, incluso ya sabemos quiénes van a votar por el gobierno. Es lamentable, sin que haya ningún cambio, pero bueno, es su posición política y la Don respetamos. Josué Gutiérrez, se le nota más tranquilo, está más relajado, posicionado, relajado. Hoy se acaba. más entusiasta. Hoy se acaba el día de la indefinición, del aprovechamiento ¿Qué le han político. ofrecido a Solidaridad Del Nacional para que vote y diga aprovechamiento. favor? No hay No, nada esa de negociación eso. política, digamos, ¿no? Ha sido coherente desde el primer día, han apoyado a favor. ¿Y qué votos van a han hacer- logrado ustedes convencer de los que votaron por la abstención? Los que le negaron la confianza a Ana Jara. Yo- ¿Quiénes son conversos? Yo no puedo decir anticipadamente quiénes van a votar a favor o en contra, usted lo no único dice que que le lo puedo tiene decir asegurado. solamente si el aprovechamiento político acaba y el fujimorismo con el aprismo votan en contra, está resuelto el problema. Con todo lo demás igual, idem, Usted le está diciendo resuelto el problema. aprovechados políticos a los que ahora van a votar por usted. No. Porque la prima y el Eso- fujimorismo van a votar No, en contra, no. usted Por lo eso, sabe. No, van a justamente votar por en eso. contra. Yo quiero que voten en contra como fue su ofrecimiento Claro, inicial. claro. El Porque problema ellos ha sido nunca han justamente apoyado, que en mejores, mira, la en abstención. mejores condiciones, en mejores condiciones, no han votado a favor. Ahora que, como dice, ya se ha atomizado más la composición parlamentaria, hay una suerte, digamos, de campaña electoral Sí, que congresista, va pero acompañando este tema y eso se cambia, ¿no? ¿Ese impasse les deja a ustedes alguna lección? Sin duda. ¿Se dan cuenta de que así como ellos, los opositores, andan en soledad, ustedes en el gobierno andan en soledad? Digamos Mire, ante la opinión pública, ¿no es cierto? No. La lectura correcta es de que no creo Y que que haya entonces un hay solo que gobierno. enmendar rumbos.
Eso es la parte importante, porque cuando en el gabinete presentado por Ana Jara se han dicho muchas críticas referente a reforzar políticas económicas, políticas públicas en materia, digamos, de salud, de educación, en fin, no puedes hacer pues oídos sordos. Tenemos que aprender a coincidir justamente en ese análisis crítico y corregir lo que está mal, porque nadie podría decir que estamos en lo correcto, en la perfección. No, eso no existe además en un tema de ejercicio de gobierno. Lo que para nosotros sí es un reto es que después de este mandato de investidura vamos a hacer los mejores esfuerzos para que el gabinete Jara encuentre una sintonía con el país y encuentre una sintonía también con la oposición, que es básico recordar ese ofrecimiento de puertas abiertas que no debe ser parte de un discurso solamente, sino una práctica natural. Que resolver un tema a la interna. El congresista Daniel Abugataz, una voz autorizada, una voz con peso propio dentro de la bancada oficialista, ha dicho: en este gabinete hay lobistas, en este gabinete la presencia del señor Mayorga no se puede permitir porque es el resultado y es la voz del lobby empresarial. ¿Cómo van a resolver eso? A ver, eso es otro tema. La calificación personalísima de cualquier funcionario naturalmente está sujeta a una carga objetiva de la prueba. Y si el señor Abugataz, como cualquier otro político con peso propio, las pone en debate, la vamos a discutir, la vamos a tomar, ¿no? Muy directa, muy dura. Por eso, justamente, con mayor razón, viniendo de alguien que es parte de nuestra bancada, con mayor razón se tiene que investigar, con mayor razón se tiene que evaluar y tomaremos las decisiones que el caso requiera. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. La verdad que esperamos que ha sido tranquilizador. haya propia... No tranquilizador, la verdad. Por el país. ¿Usted tranquilo? Pero por el país. ¿Usted está tranquilo? La lección es, de nuevo, esa es la repetición de la lección, este es un cartabón, es el ABC de la política. Saber gobernar significa saber conciliar, aproximarse. Si ustedes permanentemente dicen abajo, para abajo, el fujimorismo, no pueden esperar sino que ellos digan abajo ustedes. O sea, claro, y eso es un campo de batalla que el país no necesita. Es peligrosísimo. Y cuando porque tenemos pérdida de institucionalidad. Estamos hablan, muy debilitados. Si hablan de puertas abiertas, eso nos parece muy bien, pero sea puertas abiertas, diálogo, pero de verdad, para escucharnos, pero no simplemente para la foto, como siempre ha ocurrido con este gobierno de hace mucho tiempo. Ahora, tampoco se trata, pero la foto de ustedes también no deja de aparecer. Tampoco se trata de estar siempre diciendo, no, lo que nos ofrecen no nos ha parecido suficiente, porque también es verdad que hay grupos, y ustedes se han comportado así más de una vez, que no importa que les ofrezcan. La respuesta va a ser no. Así se comportaba el nacionalismo el gobierno pasado, pero... Para el país, no para el fujimorismo. Bueno, y obviamente pero reconozcan es conocido que en todas las investiduras del gobierno anterior ustedes han votado en contra, o sea, bueno, pues ustedes son los nuevos nacionalistas, el equivalente al nacionalismo. Nunca en abstención, o sea, nunca hemos comprometido el ejercicio natural del control político, nunca en abstención, porque eso sí es un aprovechamiento político. Lo demás, normal, sí hemos sido consecuentes. ¿No estás de acuerdo con la política general de gobierno? Vota en contra. Y el Partido Nacionalista en el régimen pasado ha votado en contra, porque no estaba de acuerdo con la redistribución de la riqueza que hoy día tratamos de hacer. Pero igual están debilitados, pues ya no tienen ustedes la plena mayoría, ya convengan en que tienen que conversar, no es cuestión más fluido. Eso es lo que ofrecemos al país. Que sí, mire la paradoja y la crueldad de la situación. Todos los grupos han dicho que efectivamente Ana Jara es dialogante y que tienen confianza en ella, que es una buena persona. Y sin embargo, se abstienen y votan contra ella. Eso pues también es absurdo. Porque entonces, ¿de qué se trata? ¿De cogobiernos? No podemos llegar a ese punto, ¿no es cierto? Pero sí atención a lo que la oposición pide y lo que el país reclama, porque esa es la otra cosa, ¿no? Sí, pues. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a ver qué ocurre, estimados congresistas, el día de hoy. ¿Se resolverá entonces en la primera hora el tema? Creemos que sí. ¿Sí? Vamos al voto y yo creo que comenzamos a las 10, debemos estar a las 12 con noticias favorables. A las 12. Sí. Ya lo dijo, noticias favorables, ya tienen los votos. Gracias a Dios. Adiós nomás. Pobre por el país. Gracias nomás, gracias. No sabemos, no comprometamos a Dios, eso es complicado. No, yo creo que es muy generoso.